Sonia Gómez Galera, técnica ingeniera agrónoma del Servicio de Ordenación Agrícola del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña. Y Sonia, bueno, pues dispone de bastante experiencia en este ámbito y lo que va a hacer es que va a introducir, bueno, pues las obligaciones de los operadores, esas obligaciones que deben cumplir, y también va a abordar un poco pues la declaración, trazabilidad y el etiquetado de este maíz, así como las actividades de control oficial que se llevan a cabo. Sin más, eso, visto que no hay preguntas en el chat, voy a dar la palabra a Sonia para que bueno, pues presente este bloque. No sé, Sonia, si estás por aquí. Ah, sí, está compartiendo contenido. Sí, perdona que el micro no estaba activado. Muchas gracias, Blanca, por tu presentación. Ya se está compartiendo la presentación, veo. Vamos a pasar directamente a explicarla. Bueno, pues como comentaba Blanca, esta parte de la jornada es sobre las obligaciones de los operadores con respecto al cultivo de los organismos modificados genéticamente y las actividades de control que hacemos desde la Administración. Todas estas obligaciones y los controles están descritos en la normativa, de la cual os dejo una recopilación en esta diapositiva, la cual, bueno, no voy a entrar a comentar, pero que iréis viendo referenciadas las distintas normativas a lo largo de la presentación. Entonces vamos a ir a pasar a lo interesante, que es el contenido, y para empezar vamos a ver quiénes son los operadores que estarán afectados por las obligaciones, ¿no? Bien, la normativa dice que un operador es cualquier persona física o jurídica que comercialice o reciba un producto comercializado en cualquier fase de su producción o distribución. Se entiende por comercialización el suministro o facilitación a terceros de un producto, ya sea a título oneroso o gratuito. En la normativa también se describe lo que es la primera fase de comercialización de un producto, que sería la transacción inicial de toda la cadena en la que el producto se pone a disposición de un tercero. Bueno, teniendo en cuenta estas definiciones, vemos que los operadores que van a estar implicados en el tema que tratamos es, en primer lugar, los operadores que produzcan y o comercialicen semillas de maíz modificado genéticamente, como son empresas productoras, comerciantes, cooperativas, etc. En segundo lugar, tenemos a los operadores que cultiven el maíz modificado, que serán principalmente los titulares de las explotaciones agrarias. Y finalmente, todos aquellos operadores que reciban los productos de la cosecha de un maíz modificado y que también distribuyan estos productos, ¿no?, como grano o forraje. Pueden ser pues cooperativas, industrias alimentarias, fábricas de piensos, etcétera. Cualquier operador que haga estas operaciones. Bien, pues ya conociendo cuáles son los operadores que van a estar afectados, vamos a ver qué obligaciones son las que tiene cada uno de ellos. Las obligaciones las podemos resumir en estas 4. El tema de trazabilidad, etiquetado, declaración del cultivo en la PAC y una obligación de coexistencia en la frontera con Francia. Ahora vamos a ver cada una de ellas más detalladamente, pero os recuerdo que todas estas obligaciones son específicas para el cultivo comercial del maíz BT, que es el que hemos estado viendo, con la modificación genética MON 810, que ya nos han explicado, porque es el único cultivo autorizado en toda la Unión Europea y que se puede cultivar pues aquí en España. Todas las obligaciones con respecto a estos 4 puntos las vais a encontrar en la normativa descritas, pero también las vais a encontrar en la página web del Ministerio y también en la de las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, aquí os pongo 2 documentos, uno de Cataluña y uno de Aragón, donde se recogen estas obligaciones y que estas 2 comunidades pues habían hecho campañas informativas para sus operadores en algún momento. Además, también la guía de técnica y de buenas prácticas de ANOVE, que ya nos han explicado antes Almudena y nos ha mencionado Judith, etcétera, también recoge
no solo lo del tema de las buenas prácticas, zona refugio, coexistencia, sino que también recoge el tema de las obligaciones que vamos a ver ahora. Entonces, es una buena guía donde ir a consultar si se tienen dudas con respecto a lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con la primera obligación, que es la de trazabilidad. Se entiende por trazabilidad la capacidad de poder seguir un producto a lo largo de toda la cadena de distribución en las fases de su comercialización. La normativa especifica que cuando un producto contiene o está compuesto por un OMG, ¿vale? O es un OMG por sí, pues tiene que cumplir la trazabilidad. En primer lugar, en la primera fase de la comercialización, que es el punto de inicio. En esta fase estarán implicados aquellos operadores que produzcan y comercialicen la semilla por primera vez, ¿vale? Ellos la producirán y la envasarán. Entonces, cuando la vayan a suministrar a un operador siguiente, van a tener que transmitir por escrito, atención muy importante, remarco por escrito, al siguiente operador la siguiente información. Primero, se debe mencionar expresamente que el producto contiene o está compuesto por un OMG y también indicar el identificador único de esa modificación genética. El identificador único es un código numérico asignado a cada modificación genética que se haya autorizado en la Unión Europea para su uso. Ya ha aparecido en alguna de las ponencias anteriores, pero os recuerdo que para el maíz MON 810 el código de identificador único es este que está aquí en rojo. Bien, ¿qué pasa en las siguientes fases de la comercialización? Pues en las siguientes fases va a ser exactamente igual. También se debe transmitir por escrito la misma información. Es decir, en la primera fase nos transmiten que el producto es modificado más el identificador único y en las siguientes fases, si volvemos a suministrar ese producto más adelante, también vamos a transmitir la misma información. Esto aplica a todos los operadores que estén en cualquiera de las fases de comercialización. Por último, en la trazabilidad también se especifica en la normativa que también para todos los operadores es necesario conservar la información que se ha transmitido en cada una de las transacciones durante 5 años, durante los 5 años posteriores a cada una de las transacciones. Y además se debe indicar quién es el operador del cual procede el producto o al cual se va a suministrar el producto modificado genéticamente, ¿de acuerdo? Entonces, importante, transmisión de información y conservación de la información durante 5 años para todos los operadores. A pesar de que la normativa no especifica de qué forma se debe transmitir por escrito la, la información, no dice ningún documento, en base a toda nuestra experiencia desde la Administración, os queremos indicar que la factura sería el documento ideal para indicar toda esta información obligatoria y transmitirla a los siguientes operadores. La factura es un documento en la cual ya van a aparecer el nombre de los dos operadores implicados en la transacción y solo con incluir la mención de que el producto es modificado genéticamente y el identificador único ya sería un documento que justificaría la transmisión de la información y si se guarda por 5 años justificará también este registro. Aquí os pongo un ejemplo de un extracto de una factura en la parte del producto que se ha comercializado y vemos, aunque esté en catalán, vemos que se indica que tiene maíz genéticamente modificado, correcto, y también el identificador único. Además, en esta factura se incluyó el nombre de la variedad y el número de lote comercializado, con lo cual este extracto es perfecto porque sigue es una trazabilidad perfecta del producto comercializado. En otras facturas que ya se han empezado a incluir esta información, pues vemos que en este caso pone organismo modificado genéticamente y también el identificador único. ¿Es la factura el único documento que puede justificar esta trazabilidad? No, no necesariamente. Puede ser cualquier documento que incluya la información obligatoria, ¿no? Y que se pueda conservar. Entonces, por ejemplo, en Cataluña también tenemos
diseñado un modelo de documento que tenemos en nuestra web y lo pueden descargar. Va dirigido a los titulares de explotaciones agrarias que cosechen el grano o el forraje y lo vayan a entregar a un operador siguiente. Consta de 2 páginas, una para cada operador con la misma información exactamente. Aquí se rellenaría todos los datos del operador y de la cosecha a entregar, y dentro del propio documento ya dice que las variedades son modificadas genéticamente y el identificador único. Además, este documento lo van a firmar los 2 operadores, con lo cual cumple todos los requisitos de trazabilidad, justifica la transmisión de información y si se guarda por 5 años hace efectos de registro. Entonces, podría guardarse este documento en lugar de la factura sin ningún problema. Bien, como segunda obligación tenemos el etiquetado de productos que sean modificados genéticamente o que los contengan. La normativa dice que estos productos, cuando estén envasados, deberán ir etiquetados y en esta etiqueta indicar que el producto contiene organismos modificados genéticamente. En este caso van a estar implicados también los operadores que produzcan y basen la semilla y aquellos operadores que tengan grano o forraje que también vayan a suministrar a otros operadores de forma que estén envasados. Bien, ¿cuándo se va a etiquetar? En estos casos, la semilla se va a etiquetar siempre que aparezcan trazas de OMGs en la semilla o la variedad sea OMG de por sí misma. Y en el caso del grano también se va a etiquetar siempre que sea un OMG o contenga OMGs, pero hay una excepción y es que por debajo de trazas de 0,9% del OMG, siempre que éstas sean accidentales o técnicamente inevitables, este grano forraje podría estar exento del etiquetado. Siempre que supere este porcentaje se deberá etiquetar, al igual que la semilla. Vamos a centrarnos solamente en la semilla, ¿vale? La Ley de Semillas Nacional indica que cualquier variedad que sea modificada genéticamente con el mono 810 deberá ir etiquetada, ¿vale? Con la etiqueta oficial de certificación y deberá constar en ella la indicación de que es un organismo modificado genéticamente. Aquí vemos 2 ejemplos donde pone variedad modificada genéticamente en etiquetas oficiales, lo cual es correcto. Estas variedades, como también se ha dicho antes, cualquier variedad que se comercialice debe estar registrada y aparecer en el catálogo de la Unión Europea. Los lotes tienen que estar correctamente certificados y serán únicamente con la modificación genética del mono 810. También tenemos la casuística de tener semillas convencionales que contengan trazas del mono 810. En este caso, también se deberán etiquetar estas variedades convencionales con una mención que diga que el producto contiene organismos modificados genéticamente. Y aquí veis un ejemplo. El etiquetado de estas variedades convencionales está explicado en una nota informativa que ha publicado el Ministerio en su página web. Se puede ir a consultar. ¿Vale? Las variedades convencionales, al igual que en el caso anterior, también tienen que ser variedades registradas y aparecer en el catálogo de la Unión Europea. Los lotes tienen que estar bien certificados. El umbral de trazas es un 0%, es decir, cualquier aparición de trazas ya se debe etiquetar la semilla y solamente con trazas que sean mono 810, porque son los que se pueden cultivar. No se permite ninguna otra modificación genética. Por tanto, una semilla convencional con trazas deberá estar etiquetada y también se deberá cumplir la trazabilidad, como hemos dicho antes, de transmitir por escrito la información al siguiente operador. ¿Vale? También, y finalizando, ya pasamos a la siguiente obligación, que será la de declarar el cultivo en la PAC. ¿Vale? Estas variedades, como son convencionales, se deberán declarar como variedad convencional en la PAC. ¿Vale? Entonces, sí, pasamos directamente a la tercera obligación, que es esta de declarar el cultivo. La normativa española especifica que cuando en una parcela se siembre maíz modificado genéticamente, se deberá declarar el cultivo en la solicitud única de la PAC.
¿vale? Y además el agricultor debe presentar una declaración responsable que indique que conoce la normativa sobre estas variedades. Esta declaración responsable generalmente ya se presenta juntamente con la declaración en la solicitud única. Cada comunidad autónoma puede tener algunas especificaciones propias a la hora de realizar estas declaraciones. Pero, bueno, eh, evidentemente la declaración en la PAC corresponde a los titulares de las explotaciones agrarias, que son los que cultivarán el maíz, ¿vale? Y les corresponde a ellos hacer una correcta declaración. En la declaración se debe poner maíz como producto y la variedad será OMG cuando la variedad sea modificada y convencional cuando la variedad pues, sea convencional, tenga trazas o no las tenga. Esta declaración en la PAC se deberá hacer siempre para el maíz modificado genéticamente o que lo contenga, independientemente de cualquier ayuda. Bien. Y pasamos a la última de las obligaciones, que es la de coexistencia, que se da en la frontera con Francia. Esto viene dado a partir de una directiva que se publicó en el 2015 en la Unión Europea que permite a los Estados miembros prohibir el cultivo del maíz modificado genéticamente en su territorio, ¿no? Francia se ha aplicado esta prohibición de cultivar el MON 810 y, por tanto, España, que tiene frontera con Francia, pues se ve afectado. En España se publicó esta orden en 2018, por la cual se establece una franja de 20 metros de aislamiento desde la frontera en Francia, en la cual no se puede cultivar maíz modificado genéticamente ni sus zonas refugio, ¿de acuerdo? Es la única prohibición que existe en España con respecto al cultivo del maíz BT. Entonces, aquí aplica también a los titulares de explotaciones agrarias, que son los que deberán ver si tienen recintos o no en esta franja de 20 metros y ser conscientes de que no se puede cultivar maíz BT en esa zona, ¿vale? Las comunidades autónomas que tengan esta frontera pues deberán aplicar sus propias vigilancias y control con respecto a estos recintos. Por ejemplo, en Cataluña, pues sí que nos vemos afectados porque tenemos una zona, aunque generalmente en la frontera no se cultiva mucho maíz, pero justo tenemos una zona donde sí. Entonces aplicamos este control en esa zona. Bien, hemos visto todas las obligaciones y quiénes son los operadores. Vamos a ver aquí con este ejemplo de flujo de distribución el resumen, ¿no? de cómo sería una distribución y el resumen de las obligaciones para cada operador. Empezamos con la primera fase, donde tendríamos un productor de semillas de maíz. Este productor tendría una semilla que envasaría y etiquetaría oficialmente. La certificaría y pondría la etiqueta oficial donde se indica que el producto es una variedad modificada genéticamente. Y cuando suministre este producto al siguiente operador, deberá transmitir por escrito la información de que el producto es modificado y su identificador único, y deberá guardar esta documentación por 5 años. El siguiente operador que reciba el producto también deberá guardar la documentación 5 años. Bien, el titular de la explotación ya tiene su semilla y la quiere sembrar. Primero va a ver que no tenga recintos en la zona de 20 metros de coexistencia con Francia. Ahí no la podría sembrar. Tendría que seleccionar otros recintos fuera de esa zona. Una vez las tenga seleccionados, deberá hacer la declaración correctamente en la PAC, ¿vale? Y cuando haga la cosecha de su producto, tiene dos opciones. Si él mismo se queda el producto, por ejemplo, se lo queda en forma de forraje porque tiene animales y los quiere alimentar y no van a ningún otro operador, pues no tendría que tener ninguna documentación posteriormente. Él sería el consumidor final. Pero en caso de que el producto sí que se vaya a llevar a un siguiente operador, deberá transmitir, y es obligación de este titular, transmitir la información por escrito otra vez de que el producto es modificado genéticamente y el identificador único, y guardará la documentación 5 años. El siguiente operador también la guardará y, por ejemplo, si tenemos una empresa que envasa el grano y lo comercializa a un siguiente operador,
lo deberá envasar, etiquetar según la normativa ya alimentaria y también transmitir la información por escrito al siguiente y asimismo guardar la documentación de la transacción otros 5 años. Y este es el resumen de todas las obligaciones que tiene cada uno de los operadores. Vamos ahora a ver las actividades de control oficial. Bien, las actividades de control están definidas en la normativa, pero principalmente se describen cuáles son las actuaciones a realizar en el Programa Nacional de Control de los OMGs para la producción de alimentos y piensos. En este se describen los controles en ensayos de campo, que no vamos a ver, y los de semilla y cultivo comercial, que son los que vamos a explicar. Bien, el control de semillas va a afectar básicamente a los productores que los operadores que produzcan la semilla de maíz y después el cultivo comercial, sobre todo a los titulares que cultiven, aunque también este afecta a todos los operadores por el tema de la trazabilidad. Bien, vamos a empezar con el control en semillas. Este control está descrito en una resolución del Ministerio, que la podéis ver en la página web. Se va a actualizar en breve algunos de los puntos y los controles los ejecutan en coordinación las comunidades autónomas y también el propio Ministerio, con la Oficina Española de Variedades Vegetales. Y hay 4 especies afectadas sobre las que se realiza el control. El maíz, sea convencional o MON 810, y también el algodón, la colza y la soja. Bien, las obligaciones de las empresas que trabajan con estas especies deberán cumplir el etiquetado en el OMG, en este caso solo de maíz, y también para todos los lotes deberán informar a la administración de que se tienen estos lotes, los que produzcan y precinten con una solicitud de precintado, y los lotes que sean importados o introducidos en España deberán ir acompañados de la correspondiente declaración. Además, cada uno de los lotes que se haya precintado o introducido en España deberá ir acompañado de un boletín analítico que debe aportar el proveedor. Es una forma de autocontrol, es un boletín para detección de OMGs en semillas. Otras obligaciones que no se suelen mencionar mucho, pero que también están, serían la de para la gente que comercialice variedades modificadas genéticamente y tenga catálogos de venta. En estos catálogos debe aparecer inequívocamente que las variedades son modificadas, ¿vale? Atención los que tengáis páginas web, se debe ver cuando una variedad es modificada o no de una forma que sea clara. Y también incluir la guía de ANOVE en todos los envases de maíz, que esto ya se cumple, ya lo han explicado en las ponencias anteriores. Bien, los objetivos de los controles pues es comprobar el etiquetado y la trazabilidad y detectar OMGs en aquellos lotes que no debieran estar, ¿no? Entonces, se controlan lotes que se hayan precintado en España o introducido en España de otros Estados miembros. Estos controles los harán las comunidades autónomas, y lotes importados de países terceros, que esto lo controlará directamente el Ministerio. Los controles son a nivel documental en el 100% de los lotes, y también se harán controles de identidad para ver el etiquetado y el correcto precintado de los envases, y el control físico donde se toman muestras y se hace el análisis de la semilla, que se hará un 5% del total de los lotes. Los incumplimientos que podríamos encontrar en estos controles pues sería que se comercializase semillas sin pasar por el control de la administración, o que estén incorrectamente etiquetados, o que se llegase a comercializar algún producto con trazas de OMGs no autorizadas para el cultivo, es decir, OMGs distintos del MON 810. No se suelen dar muchos incumplimientos en el tema de semillas. La verdad es que los operadores están gestionando muy bien, nos pasan todos los controles y generalmente también hacen los boletines analíticos que tienen que presentar. Y pasamos al control del cultivo comercial, en el cual pues el objetivo es controlar todas las obligaciones que tienen aquí principalmente los operadores que cultiven el maíz. Para ello, cogeremos las explotaciones de maíz que se han declarado en la PAC, explotaciones que sean
con maíz modificado y explotaciones con maíz convencional. Y en ellos haremos las comprobaciones sobre la declaración de la PAC, la trazabilidad, la coexistencia en aquellos casos que tengan frontera con Francia y detección de cultivos no autorizados o cultivos MON 810 que no se hubieran declarado correctamente. Para ello haremos controles documentales, principalmente vamos a comprobar facturas y también controles en campo donde vamos a tomar muestras de hojas de maíz. Además de los controles, en algunas ocasiones incluimos unas encuestas que son para recabar datos de información sobre aplicación de buenas prácticas, etcétera. Os agradecemos mucho la colaboración de los titulares cuando nos contestáis las encuestas para ver cómo estáis trabajando. Estas encuestas evidentemente no aplicarían sanción. Lo único que sería sanción son los incumplimientos que se den a partir del propio control de las obligaciones. En España se está haciendo un mínimo de 300 controles de cultivo comercial de forma anual que se reparten entre todas las comunidades autónomas dependiendo del porcentaje de superficie de recintos que se tienen. En el control del 2025 vemos que para el maíz modificado genéticamente, quien más controles tuvo evidentemente fue Aragón, seguido de Cataluña y Navarra, que es donde más se cultiva. Y para el control del maíz convencional, pues fue Castilla y León y también Galicia. Los demás pues tienen poquitos controles, pero también se hacen algunos. Y pasamos a los incumplimientos que se pueden tener en este control. Pueden ser de declaración, trazabilidad, coexistencia o cultivo no autorizado. Os he marcado en rojo los que son más frecuentes y voy a hacer un poco de incidencia en ellos. En primer lugar, el tema de la declaración errónea en la PAC. Esto es responsabilidad de los titulares que cultiven maíz, los titulares de las explotaciones. Por favor, tener cuidado cuando declaréis una cosa, pero después cambiáis de opinión o hacéis otro cultivo. Entendemos que la declaración en la PAC la hacéis muy pronto y después la situación puede verse modificada. Pues también, por favor, modificar la declaración porque si no, después puede incurrir en un incumplimiento que puede ser sancionable. Nos estamos encontrando mucho que, por ejemplo, se declara un cultivo modificado genéticamente que finalmente o no se cultiva o se cultiva un maíz convencional. Para nosotros esto es un incumplimiento y comporta una sanción, ¿de acuerdo? Y en el segundo punto tenemos uno de trazabilidad que vamos a ver aquí individualmente. Este incumplimiento, nosotros cuando vamos a ver a los titulares les pedimos documentación justificativa de la trazabilidad. Nos aportan facturas. Los titulares guardan correctamente durante los 5 años las facturas de todas las transacciones que les pedimos, pero nos hemos dado cuenta que es muy frecuente el problema de deficiencia de la información en estos documentos. Es decir, no se están incluyendo en las facturas la mención de que el producto comercializado es modificado genéticamente ni el identificador único. Normalmente falta una, la otra o ambas. ¿Vale? Y son los más frecuentes incumplimientos que nos estamos encontrando en los últimos años en distintas comunidades autónomas. Con lo cual, por favor, les pedimos a los titulares de las explotaciones que cuando vayan a obtener facturas de los demás operadores, les pidan, por favor, que les incluyan la información obligatoria de los OMGs en estos documentos, porque, claro, estas facturas, que son erróneas, no las emiten ellos, las emiten los demás operadores, los cuales también tienen su responsabilidad, especialmente el operador que produce semillas, porque es su responsabilidad transmitir por escrito esta información y no la está transmitiendo ni con la factura ni con ningún otro documento. Con lo cual, os pedimos a los operadores, tanto que producís semilla como los operadores que recibís el producto de la cosecha, que incluyáis toda esta información a partir de la siguiente campaña para los productos modificados genéticamente para que tanto vosotros que os podáis quedar la documentación como los titulares de las explotaciones podáis conservar correctamente la documentación que justifica la trazabilidad. Os lo pedimos, por favor, porque realmente cada uno, claro, emitís facturas a muchos operadores de titulares, igualmente los que recibís el grano también emitís muchas facturas. Entonces, podemos evitar
muchísimos incumplimientos que nos estamos encontrando en estos últimos años. Os agradecemos la colaboración en este aspecto. Y bueno, finalmente, como os decía, pues los incumplimientos incurren en régimen sancionador y pueden ser sancionados económicamente por la normativa de OMGs, pero también penalizados por condicionalidad, ¿vale? Además, desde la Administración podemos aplicar medidas correctoras o provisionales y, en última instancia, si detectamos un cultivo no autorizado, pues podríamos aplicar un sistema de alerta y plan de emergencia y arrancar los cultivos que no fuesen de MON 810. Y finalmente os he puesto aquí unos enlaces a la página web de la Comisión Europea y a la web del Ministerio, donde está el programa de control que os he estado explicando ahora mismo. Entonces, bueno, aquí lo tenéis para vuestro acceso. Y con esto finalizo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sonia. No sé si hay alguna pregunta en el chat respecto a la ponencia de Sonia. Me consta que sí que hay una respecto a la ponencia de Elsa. Si os parece bien, ahora, Elsa, la abordas. Pero bueno, Sonia, quería darte las gracias por la ponencia. Sé que es muy difícil ajustarse al tiempo del que disponías y abordar todo esto. Así que, bueno, te quería dar las gracias y a mí me ha parecido muy interesante. Sobre todo me ha parecido práctico, ¿no? Todo lo que comentabas de la declaración, de la trazabilidad, del etiquetado. Me ha parecido muy curioso lo de la coexistencia transfronteriza. Yo es una cosa que desconocía, así que te lo agradezco. Y como bien comentabas, sí que me consta que se va a publicar próximamente una actualización de esa resolución de control de OMGs en semillas en lo que se está trabajando actualmente. Si te parece, Elsa, no sé si estás por ahí.